Muy buenos días. Bienvenido, Gabriel Sivaca, a Proyecto 77. Muchas Buenos gracias. días, Marcos. Un placer estar acá. Gracias por venir. Fue todo así como en corto aviso. La verdad que a pocos días, por más que esta nota va a salir más adelante, a pocos días de un momento fuerte para vos, ¿no? El Teatro Colón, ¿qué significó eso para vos? Bueno, fue realmente un sueño cumplido. Lo veníamos hablando con el director de orquesta, Manuel Hernández Silva. Él que conoce un poco mi historia, cuando se confirmó la programación de mi obra en el Teatro Colón, me llamó por teléfono y me dice, esto se llama justicia poética. Fue una linda frase, porque bueno... ¿Por qué? Y porque de alguna manera él conocía más la historia de mi familia acá en Argentina, que como sabes fue trágica, y entonces, bueno, él asoció de alguna manera esto como una especie de... Como él dice, justicia poética, ¿no? Decía, vos te mereces que en el Colón escuchen tu música y te aplaudan. Fue eso lo que me dijo y fue súper lindo poder venir, además, para el concierto y nada, así que estoy todavía súper emocionado y conmovido. ¿Y lo sentís así? ¿Cómo fue el proceso de esa obra? ¿Cuánto tardó en hacerse? ¿Cuánto tardaste en hacerse? ¿Cómo fue un proceso de componer? Fue un proceso largo, o sea, mi relación con el Brasil empieza, bueno, de hace mucho. Se acentuó, hubo un momento muy importante para mí que fue mi relación con el cantante Toquinho, con el que hice 2 discos, Alborada y Canto da Sereia. Digamos, a mí me contrata una violonchelista francesa, Ophélie Gaillard, para hacer los arreglos del disco Alborada. Yo ahí con la producción decidimos invitar a Toquinho y ahí empezamos como una relación que fue mucho más allá de lo profesional. Nos hicimos muy amigos, fui a la casa en San Pablo, compusimos canciones juntas, hicimos giras por Italia, por Francia, tocamos en el Gran Rex juntos también. ¿Cómo se te ocurrió llamarlo Toquinho? ¿Tenían relación, algo? No, ¿Te gustaba su música? El disco era un disco alrededor de la música iberoamericana, es decir, música española, cubana, argentina y brasileña, con el violonchelo como solista. Yo hasta ahí era el arreglador y medio el productor artístico, ¿no? ¿Año? Año 2014. Y el que iba a participar como estrella invitada era Yamandu Costa, guitarrista brasileño fantástico. Y Yamandu tuvo un accidente esos días y no pudo venir, entonces se me ocurrió a mí esa idea. Y bueno, Toquinho aceptó porque él es fanático de Bach y Ophélie es una gran intérprete de Bach. Así que bueno, al principio se grabó él cantando desde Brasil y el resto tocando allá, en París. Y bueno, después vino de gira. La primera vez hicimos 3 giras, hicimos 3 conciertos en Biarritz y 2 en París. Después como que la relación fue creciendo. Yo le empecé a llevar ideas, empezamos a hacer canciones juntos y eso salió en un segundo disco, Canto da Sereia. Eso acentuó, eso para mí fue algo muy fuerte a nivel humano. Él como persona me enseñó mucho en las charlas, en las anécdotas, de él entrar en su casa y ver los retratos de él con Jobim cuando era chiquito, con Vinicius, música que yo escuchaba de siempre, que me ha acompañado siempre, y él que me da acceso a ese lugar y estar en el living de la casa de él con el piano, mostrándole ideas, son como cosas que a mí me marcaron así súper fuerte, ¿no? ¿Vos ya tenías relación con Brasil así? Bueno, yo escuchaba música brasileña, pero sobre todo yo hacía música contemporánea, tocaba tango, esos eran más mis 2 universos, pero no tenía un contacto tan directo con el Brasil. Y es a través de él que fue una entrada muy, muy fuerte. De ahí yo hago un cuarteto de cuerdas, se llama Suite Capoeira, que es un encargo de un cuarteto francés que se llama el Cuarteto Voce. Esto fue en el año 2017. Ese mismo año yo gané un premio, que es el premio de la Fundación Banco Popular en Francia, que financia proyectos artísticos durante 3 años. El primer año hice un disco con obras vocales, el segundo hice una instalación sobre la imprenta, y el tercero se me ocurrió que para profundizar mi relación con el Brasil quería hacer este viaje al Amazonas, y la fundación financió todo el viaje, el proceso de escritura, y después encontré un coproductor que es la Orquesta de Nantes en Francia, que le gustó la idea. Y bueno, así es que en el medio llegaron los incendios del 2019. Eso le dio un vuelco de tuerca
al proyecto que para mí le faltaba un poco más hasta aquel entonces estaba muy pensado desde un trabajo más etnomusicológico. Y el tema de los incendios le dio como un giro un poco más político de lo que estaba pasando, y como se me empezaron a ocurrir ideas en términos de sonidos con las máquinas de deforestación, el fuego, el agua, que en escena le da un costado un poco performático, que es muy, muy potente, ¿no? Me acuerdo así como universos paralelos, digamos, en esa época, en el G20 del 19, nos tocó tratar de acercar posiciones entre Macron y Bolsonaro, que en ese momento estaban en plena pelea por este tema, ¿no? Exacto. Era como un momento de mucha tensión, ¿no? Porque ellos lo vivían como muy nacionalista, lo defendían como que el Amazonas era un tema brasilero, y Macron había agarrado esa bandera, ¿no? Del tema de que era un tema global y que era un tema de la humanidad, ¿no? Totalmente. Yo vi en ese escenario que había una potencia teatral muy fuerte para trasladarla a una orquesta sinfónica. Yeah. Entonces, bueno. ¿Y cómo se te ocurrió Amazonas? Es decir, se me ocurrió Amazonas. ¿Por qué? ¿Cómo surgió eso? Lo de para mí era como ir un poco más lejos en mi relación con el Brasil. Uh-huh. También tuve referentes, Egberto Gismonti, Villalobos. O sea, no soy el primero que se le ocurre ir al Amazonas. Uh-huh. Lo que tiene como particularidad mi obra es el contexto político. Claro. ¿Y te fuiste para allá? Y me fui, sí. Primero, el viaje creo que lo tuve que suspender 3 veces, uh-huh, por la pandemia y por los incendios. Cuando se calmó un poco las cosas, cuando se calmaron, bueno, empezó la negociación con la tribu. No fue fácil llegar porque ellos habían tenido malas experiencias. Uh-huh. Hubo gente que vino como yo y filmó documentales para la BBC sin pedir permiso. O sea, estaba medio con desconfianza al principio. ¿Qué tribu? Los cuicuros. Uh-huh. Yo tenía el contacto de un etnomusicólogo francés que había vivido con ellos, y él como que me bendijo frente a la tribu, les dijo que bueno, que conocía mi trabajo, que estaba todo bien, y así todo me pasé como 6 meses explicándoles lo que iba a hacer. ¿Antes de ir? Antes de ir, sí. Yo le mandaba videos, voy a hacer una obra de orquesta, se va a tocar en Francia, es un proyecto cultural, no comercial, o sea, hubo como todo un proceso de explicarles súper transparente. Yo además sabía que que ellos tienen acceso a internet y todo. Yo fui como súper transparente de entrada, y hasta el día de hoy que están re contentos que se toque la obra en el Colón, e intercambiamos mensajes estos días. Fue como tal cual como lo que les dije que iba a ser, se dio así. ¿Y cuando fuiste, cómo fue la experiencia? ¿Cuánto tiempo fuiste? ¿Cómo fue? Estuve un mes. ¿Un mes? Fui con un amigo brasileño con el que toqué en París durante un año, Rodrigo Samico. Y bueno, fue increíble. Yo ya me había preparado de alguna manera para la situación. Sabía que iba a dormir en una hamaca paraguaya, que iba a comer pescado todo el día con ellos. O sea, iba preparado. En ese sentido soy como bastante, no sé, muy manierista con Ganomi. Sí. Yo ya iba preparado para eso. ¿Te gusta viajar así? Me encanta. Naturaleza, sí, me encanta, siempre. Me encanta. Así que estaba preparado, había leído un montón antes. No es que empecé a componer la obra ahí, sino que 6 meses antes había ido a los archivos de etnomusicología que hay en Nanterre, en las afueras de París, y ahí había escuchado músicas de las 13 etnias que viven en el territorio Xingu. O sea, ahí ya empecé a meterme, había empezado a hacer esbozos de algunos movimientos. Había leído cosas como el catálogo de biodiversidad de Humboldt, el libro de Lévi-Strauss, en el cual hay una definición muy buena, que es que los occidentales veían a los indios como desechos del progreso, ¿no? Bueno, ahí encontré mucho material, fui leyendo cómo vivían cada una de las etnias. Estaba preparado y bueno, obviamente la experiencia es intransferible, ¿no? Entrar ahí, estar en la tribu, asistir a los rituales, ir a bañarme con ellos, ir a pescar para comer eso en el día. O sea, nada puede reemplazar la vivencia. La vivencia, sin duda. ¿Y qué te llevaste o qué te cambió de tu vida a partir de esa experiencia? Muchas cosas. Creo una de las cosas que más me marcó es observar que el hecho de que entre ellos no haya un intercambio comercial en el cotidiano
hace que esa pequeña sociedad que es la tribu no esté tan marcada como la nuestra por rasgos de competencia extrema, ambición desmedida. Eso podría decir que es una de las cosas, si tengo que sintetizar, que más me marcó de la vivencia con ellos. La idea de que se puede cooperar más que estar compitiendo todo el tiempo. Exacto. O sea, creo que el gran paso de la humanidad es más ir hacia la cooperación que hacia la competencia. Totalmente de acuerdo. ¿Y musicalmente qué te llevaste? ¿Qué te enseñaron? Porque venís del mundo de la música europea, más sofisticada, digamos, la tradición. ¿Qué pasa con esa música, no? ¿Y qué te enseña? Bueno, por ejemplo, pude descubrir instrumentos que tocan ellos, como la flauta surúa, que son como unos didgeridoo, que tocan así moviéndolos, que eran interesantes, instrumentos de percusión. Digamos, para serte sincero, cuando yo escuchaba los archivos en el Centro de Etnomusicología, yo sentía que me iba a faltar material para hacer la obra. Habían cosas que eran bastante primarias, percusiones siendo rítmicas muy sencillas, flautas que hacían improvisaciones con 3 o 4 notas. Con eso no me alcanzaba, ¿no? Como que el imaginario lo tuve que ir enriqueciendo, y eso lo hice, por ejemplo, grabando texturas de insectos que habían en determinados lugares en la selva, con las que armaba loops que se repetían. En un lugar donde nos veníamos a bañarnos con los indios, que era increíble. ¿Por qué? Ahora sí que puedo mostrar la foto, o sea, hay una manera de mostrar que es un un lugar así, todo verde, rodeado de palmeras. Creo que es lo más parecido al paraíso que yo estuve. Y ahí tuve como una visión para uno de los movimientos que era hacer como que la orquesta parezca que esté sumergida bajo el agua. Y se me ocurrió que ese agua en el que nos estábamos bañando eran las lágrimas de los árboles que se habían incendiado. Qué lindo. Este tipo de cosas hay que apelar un poco al imaginario, no es que me estuvo servida la música así. Después, obviamente, en lo que es material musical, tomé algunas células y algunas ideas de las cosas que había escuchado en el Centro de Etnomusicología y algunas cosas que observé en los rituales que pude asistir, como el ritual Cuarup. Mirá. Che, y para ver este capítulo, Teatro Colón, me describías la escena, ¿no? Termina la obra y vas al escenario. ¿Qué se te cruzó por la cabeza? ¿Qué sentiste? Mira, durante toda la semana me acordé de un montón de gente que me ayudó cuando era chico. Me acordé principalmente de 2 profesores que tuve en Francia que a mí me han marcado mucho. Uno es Eric Tanguy, compositor muy, muy bueno, muy conocido francés, y Xavier Rist. Ambos siempre me insistieron con que siga escribiendo en mi estilo. Hay una cosa en la música contemporánea de orientarse mayoritariamente hacia una línea extremadamente vanguardista, que es más basada sobre ruidos, sobre cosas, y ellos veían en mí un potencial. Generalmente en muchas de mis piezas aparecen rasgos un poco sudamericanos, sobre todo en el aspecto rítmico, ¿no? Y ellos me insistían mucho de seguir por ese camino, de, digamos, evolucionar en esa línea, pero no cambiar de estética. Y me acordé mucho de ellos que me decían, no, vos seguí por este camino, seguí por esto, no cambies, porque esto lo haces solo vos, me decían. En cambio, esta línea hay millones de personas. Y bueno, me acordé mucho de ellos, mis viejos, obviamente, bueno, mi hija, mi compañera, en fin, tanta gente que me están acompañando en el día a día en este trabajo, que hay tantas dudas y tanto... no, eso fue. ¿Cómo se lleva esa parte? Las dudas famosas, ¿no? En los procesos creativos, ¿cómo lo llevas vos? ¿Cómo ha sido tu relación con esa voz interior? Y en ese sentido creo que me ayudó... tenemos, creo, una genética... Yo por lo menos creo tengo así como un espíritu muy batallador, ¿no? Entonces, sí, hubo momentos que
siempre, creo en casi todas las piezas que escribí hasta el día de hoy, tuve momentos que dudé, momentos que dije el resultado, no estoy seguro, pero como que depasé eso, ¿no? Siempre seguí adelante y confié que bueno, que si la obra no era perfecta, la próxima, lo que no estaba bien, lo iba a poder utilizar como experiencia. Y nada, yo creo que siempre hay que hacer, hay que producir, hay que bancarse si por ahí el resultado no es perfecto. Como que todo el tiempo uno está aprendiendo, teniendo sorpresas, y lo peor es detenerse, dudar demasiado, no hacer, ¿no? Yo creo que es... Como me hace acordar a un documental que cuenta cómo escribe Lennon el disco Imagine, y que termina de escribir Imagine y se la da a un amigo y le dice, che, ¿te parece que está buena, viste? Como, y el tipo dice, flaco, sos Lennon y acabas de hacer Imagine, viste, la canción, y, sí. Y aún así, ¿no? Como que está inherente a la creación, en parte, supongo, ¿no? Ese momento de dudas, de fragilidad, de la espera a la aprobación externa es muy común entre los artistas, mucho más de lo que la gente piensa. Total. Sí, no solo entre los artistas, entre todo el mundo que se expone en el fondo. En cualquier, ¿no?, persona que se expone, claro, por supuesto. Exacto. ¿Y cómo arrancó tu historia con la música? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, arrancó en mi casa, bueno, creo que de chico. Mi viejo me llevaba cuando vivíamos en Punta del Este, porque nosotros estuvimos exiliados durante la dictadura. Uh-huh. Y mi papá me llevaba a escuchar el sonido del mar, vivíamos enfrente en la parada 30. Mira. Y me llevaba a escuchar el sonido del bosque, el sonido del mar. Creo que ese fue como el primer, la entrada, ¿no? Digamos, a través del sonido y la naturaleza. Fíjate que Mira. Tiene ya alguna relación con lo que acabo de presentar. No lo había pensado. Mira. Y después, escuchando mucha música. Discos, era la época del vinilo, y mi viejo era un melómano total, tenía discos de Bach, Mozart, Beethoven, Tchaikovsky, Chopin. Teníamos, era también como un momento, como él estaba mucho, no estaba tanto en la casa, era como un momento en el cual yo me encontraba con él. Entonces él jugaba al dominó con mi vieja y ponían discos. Y yo me tiraba ahí, tenía 7, 8 años, y todo eso fue entrando, ¿no? También se escuchaba mucha música popular, tango, folclore argentino, pero ahí fue como, esa fue la entrada, ¿no? Y después, años 80, ¿no? Vos sos años del 80, del 79. 79, claro. Era, claro, sí, plenos 80. En la casa había un piano, mi papá tocaba. ¿Ustedes son dos hermanos? Sí, son dos hermanos. Y ahí, bueno, me empezó a interesar el piano, empecé a estudiar con una profesora donde vivíamos en Vicente López, y de ahí en más, bueno, fue todo para estudiar el piano. Siempre ya tuve claro que quería ser músico. Después, ¿desde cuándo? ¿Cuándo sentís que dijiste, es esto? 13, 14 años ya estaba seguro. Mi mamá tenía miedo, ¿estás seguro? Mirá que, bueno, como cualquier madre, ¿no? Sí. Se considera la música como un trabajo un poco... y yo me tenía fe siempre, sí. Después me fui a estudiar. Dejé la Argentina cuando tenía 21 años. Uh-huh. Y... ¿Te fuiste a Francia ahí? No, me fui a Barcelona. Okay. Y ahí conozco a mi primera mujer, que es la madre de mi hija, que es francesa. Y ella me insiste mucho con que vaya a Francia a estudiar. Me dice, y tenía total razón, yo le agradezco hasta el día de hoy. ¿Vos terminaste la secundaria y estudiaste música? Estudié acá en un lugar que se llama el SEAM, que quedaba en Santa Fe y Callao, y a los 21 años me fui a Barcelona. Uh-huh. Y ¿con algún plano o con a ver qué...? No, tenía un dúo con un violonchelista y nos fuimos a tocar, y ahí como que fue la época del corralito y todo eso, y después yo me fui antes del 2001. Uh-huh. Entonces, bueno, ya como que mi vida se fue armando ahí, y bueno, de ahí nos mudamos, en Barcelona estuve 3 años y nos mudamos a Francia con el objetivo, entre otras cosas, de estudiar, y ahí hice todo el conservatorio, entre Lyon y París, la Sorbonne también. Y bueno, después me terminé quedando en Francia, pues como que profesionalmente mi vida desde hace 13, 14 años es muy intensa, muy rica ya, y bueno, se armó desde el punto de vista familiar como profesional allá. ¿Y cuánto pesaba la nostalgia, la saudade de acá? ¿Lo sentías o...? Los primeros años
siempre extrañé Argentina. Fue evolucionando, digamos, es un sentimiento que me habitó, diría, unos 10, 15 años, y después como que terminé asumiendo que mi vida estaba allá. Sigo muy conectado con la Argentina, con la realidad, con lo que pasa, y siempre sensibilizado con los vaivenes políticos, económicos. O sea, nunca perdí contacto del todo con la Argentina, incluso considero que tengo una relación bastante, o sea, que está muy presente en mi vida cotidiana, aún viviendo allá. Ujú. Así que cada vez que puedo viajo y bueno. Pero nunca te planteaste volver, digamos, porque ya tenés la vida muy armada allá. La verdad que volver a vivir no, pero nunca se sabe, ¿no? Mi vida Claro. estuvo marcada por las sorpresas y los cambios, o sea que no digo que no pueda ocurrir Sí, sí. más adelante. Hoy lo veo difícil, pero más adelante no. ¿Y en Francia qué aprendiste eso? ¿Qué te llevaste de esa sociedad y de esa formación musical y de toda esa etapa? Bueno, muchas cosas. En términos puramente musicales, el trabajo de orquestación, el trabajo de escritura, lo hablaba con el director estos días, una cosa que me marcó mucho diría, en el aspecto pedagógico de los franceses es la precisión en la escritura. O sea, cuando entregas una partitura a una orquesta, que esté todo escrito perfecto, ¿no? Porque el tema es que hay que ser súper eficaces en los ensayos y no pueden haber dudas, ¿no? Entonces, nada, ser súper preciso. Aprendí muchas técnicas de orquestación, todo lo que es armonía, contrapunto, eso me dio una base muy, muy buena. Nada, el trabajo cotidiano con los intérpretes, aprendí mucho. Es un espacio muy competitivo, ¿no? O sea, pienso en la película esta de Kate Blanchett, Tar, ¿no? Que habla de todo ese mundo clásico, hipercompetitivo, por ahí más alemán, por ahí me parece que ese foco, ¿no? Pero ¿vos lo sentís así también, esa cosa? Y sí, es un medio competitivo, digamos que en París hay mucha gente muy buena. En este momento, los dos rasgos principales, yo diría que son la gran apertura estética que hay en este momento. En los años 70, años 80, Francia era como un país pionero en vanguardia, ¿no? Entonces había que escribir en una estética mucho más radical y vanguardista. Hoy hay una apertura importante que permite que gente que hace estéticas un poco distintas, como es mi caso, puedan encontrar su lugar. Otra de las cosas que aprendí, esto es más a nivel político y cultural, es la importancia de, para mí, esto yo soy un convencido, que el Estado participe en el desarrollo cultural del país. En Francia hay para los artistas una cosa que se llama la intermitencia del espectáculo, que permite a creo que hay 200.000 intermitentes en este momento, vivir y tener un salario digno. Esto incluye intérpretes, actores, bailarines, etcétera, que es declarando una determinada cantidad de horas, la regularización de un salario mensual durante 12 meses que uno va renovando. El tema de subvencionar proyectos, creo que es hoy en día, sin ánimo de hacer propaganda, ¿no? Es creo el país que más aporta dinero a la cultura en el mundo. Es Francia, me parece que cerca está Noruega, Holanda, pero yo he visto resultados muy emotivos haciendo durante una cosa que se llama el Gran Premio del Lycéen en Francia. Yo participé 2 veces. Uno recorre todas las escuelas secundarias de Francia, todas no, pero 100 escuelas en el interior, en las cuales van 6 compositores a dar charlas, y los alumnos escucharon previamente una obra, y a partir de eso se generan como unas conferencias en las cuales los chicos preguntan cosas. Yo he visto cómo
este proceso ayuda a sensibilizar en la infancia a los chicos con la música, Claro. ¿no? Sí, sí, Que no sea que van a los 32 años por primera vez a un concierto, sino que ya van entrando, saben un poco lo que es un compositor vivo, una obra, que no es que, bueno, la música se terminó en Brahms y en Debussy, ¿no? Que hay gente que continúa componiendo música, ¿no? Desde ese punto de vista, para mí sigue siendo un modelo Francia en lo que es el financiamiento de la cultura. Y que se ve en el resultado también. Tal cual. Claramente. Y yo de alguna manera soy hijo de ese modelo, porque hice todos mis estudios allá. Esto se aplica a los estudios en el conservatorio. Y bueno, de alguna manera soy un agradecido de haber podido estudiar, haber podido desarrollarme profesionalmente. Eso creo que es un aprendizaje que me dejó lo importante que es que el Estado subvencione la cultura y lo importante que es la cultura para el desarrollo de las personas y no verlo como un gasto innecesario. Total. Desarrollo no solo personal, sino económico también, de la propia sociedad. Sí, totalmente. Che, y en eso, como de alguna manera inmigrante en esa cultura, siempre he seguido muy de cerca el tema de la inmigración en Francia y ese desafío multicultural, ¿no? Que se ha ido complejizando cada vez más. Y en esto que decías antes de los múltiples influjos o la posibilidad, digamos, de ir por carriles musicales cada uno propios. ¿Cómo viviste y cómo vivís hoy esas tensiones que genera, digamos, el debate sobre el tema musulmán o el tema de la inmigración africana, digamos, que está muy presente en la pelea, si se quiere, con el debate público en Francia? ¿Y cómo se vivió en particular en tu mundo, en el mundo musical? Bueno, en primer lugar, yo vivo en un barrio en Vitry-sur-Seine, que es en las afueras de París, donde hay un porcentaje importante de inmigración. Yo, lamento mucho todas estas tensiones que hay, me da a veces mucha bronca el prejuicio hacia los inmigrantes musulmanes, africanos. Me parece que es un lugar común la descalificación de la extrema derecha con respecto a esas corrientes migratorias. Me parece que Francia debería también asumir que ha sido un país que ha colonizado muchos países. Creo que lo ha hecho, lo ha asumido también abriendo las puertas durante muchos años. Pero bueno, toca, creo, mantener esa actitud de asumir que han colonizado muchos países y bueno, por otra parte yo creo que que no dependen, no es como una visión muy facilista, ¿no? Me parece el decir, bueno, vamos a reducir el déficit fiscal cerrando las puertas, echando extranjeros. A mí me provoca estupor escuchar a veces algunas de esas reflexiones. Me da mucha pena, mucha lástima. ¿Sentís que ha empeorado con los últimos años o que es estable, como esta tensión sigue siendo? Yo desde que tengo uso de razón en Francia siempre hubo una extrema derecha latente con Jean-Marie Le Pen, después con Marine Le Pen, y es como un poco una fantasía de que ahí vamos a encontrar una solución. Yo soy totalmente escéptico, no adhiero para nada a ese pensamiento. Diría que sí, a medida de que los gobiernos como el de Macron no encuentran soluciones a problemas en el cotidiano, siempre está como la fantasía y la ilusión de que por ahí pueda haber una salida. Yo no creo en eso, pero bueno, no está ayudando para nada la tensión entre Israel y Palestina. Claro. Esto viene como a ser un elemento más, y ahora con los Juegos Olímpicos hay una tensión latente que puede haber un atentado. Claro. Por eso están multiplicando los dispositivos de seguridad ya a niveles escalofriantes. Y a mí me da mucha pena eso. Por otra parte, quiero decir que tengo muchísimos amigos franceses que no adhieren a este pensamiento xenófobo
para nada, y diría que de mi entorno, que la mayoría son artistas, en general es gente que defiende la cultura, que no cree en esos lugares comunes, ¿no? O sea que yo en mi entorno, en la escuela de mi hija, las amigas de mi hija y mis amigos, no puedo decir que lo escucho tanto eso. ¿Y el tema antisemitismo? ¿Sentís que con todo este debate que se ha ido brotando en los últimos años? Y hay sin duda un peligro aparece? latente, hay un peligro latente. Yo insisto, no he en lo personal padecido ninguna situación jamás de antisemitismo, mi hija tampoco, lo hemos hablado hace poco con ella también. ¿Qué edad tiene? 14. 14. No puedo decir que, mirá, sí, cada vez escucho más por la calle, pero bueno, soy consciente que es un peligro latente. Uh-huh. Y conectando el mundo amazónico y esa escena que describías, bañándote, digamos, en ese paraíso terrenal y la cosa cooperativa y ese París más tenso, si se quiere, del siglo XXI, que confluyen todas esas cosas, ¿no? ¿Cómo es tu mirada hacia adelante en términos de la humanidad, si se quiere? O sea, ¿sos un optimista o sos un más cauto, más pesimista? ¿Dónde te situás en términos de hacia dónde vamos? Mira, si te tengo que ser honesto, o sea, la verdad que veo la situación a nivel mundial muy compleja y muy difícil. Uh-huh. Creo que estamos en un momento, bueno, que hay una vuelta hacia las extremas derechas, viéndolas como una salvación. Yo personalmente no creo en eso. Creo que por ahí hay que pasar por ahí para lograr encontrar un modelo económico más justo y más igualitario, pasando por esa experiencia de decir, bueno, no era por ahí el camino echar a todos los árabes de Francia para solucionar el problema. Tal vez, lamentablemente, haya que pasar por ahí. Yo sigo creyendo en... el otro día me preguntaba alguien, no me acuerdo quién, ¿cuál sería tu modelo económico o político, tu modelo ideal, ¿no? Y yo diría Mitterrand, la Francia de Mitterrand de los años 80, me parece que fue un modelo muy bueno, en el cual había era un gobierno socialista sin ser el comunismo ortodoxo ruso, que yo no creo, uh-huh. ni algo que era socialmente justo, donde había y hay todavía dinero para la cultura. A mí me gustaría recuperar un poco esas bases. Relacionado con lo que me decís de los indios, del Amazonas, creo que si en algo tengo que asociar esas dos cosas era justamente en lo que te decía recién, en la idea de ir hacia un mundo donde vamos más hacia la cooperación y menos hacia la competencia. Claro, sí, total. Está muy bueno. Che, y yendo a otro plano más de tu día a día, ¿no? Que hemos hablado con muchos de estas cosas. ¿Cómo es el día a día de un músico, compositor, digamos? ¿Cuánto tenés de tiempo de creación? ¿Cuánto de preparación para salir a tocar? ¿Cuánto de gira y cuánto en tu casa, digamos? ¿Cómo es esa dinámica? Bueno, mirá, en mi caso desde hace unos 13, 14 años ya, mi vida es encadenar permanentemente un encargo. Por ejemplo, escribí una pieza para un coro de niños, uh-huh. Termino la pieza y empiezo un dúo de violín y piano, termino la pieza y empiezo una pieza para un saxofonista. ¿Y en el medio tocas también o te dedicas? Yo desde hace 13, 14 años toco mucho menos el piano. Yo durante años toqué un montón, sí. Y ahora hago algunos conciertos por año. Pero en general estás pero menos, generalmente es la composición. El trabajo de la composición es un trabajo de muchísimas horas de trabajo cotidiano, sí. En una mesa, escribiendo, bocetando. ¿A mano? Yo hay una parte que escribo a mano, sí. Y después paso a la computadora y ahí voy chequeando a ver que más o menos se vaya sosteniendo y ahí ya escribo la partitura. Porque cuando escribís la compu también reproduce. Entonces... En algunas obras mías la computadora puede casi reproducir todo.
Cuando son cosas más abstractas, la computadora no puede reproducir. Okay. Entonces, bueno... ¿Es en tu casa eso? En mi casa, tengo un estudio en mi casa misma, sí. Y ahí trabajo, me paso la mayor parte del día, que son muchas y muchas horas de trabajo cotidiano, para lo que te decía, justamente entregar el material bien preciso, y eso son muchísimas horas. Y también enseño en 2 conservatorios, enseño piano, y voy alternando con conciertos. Y en esas horas de laburo, ¿qué haces con el celular? ¿Lo dejas apagado afuera o cada tanto mirás? Porque ese es otro desafío que aparece. Es un tema. Muchas veces apago el teléfono para tratar de no desconcentrarme, pero bueno, es complicado, ¿no? Como que voy y vengo, tengo días que trato de desconectarme completamente. Yeah. Claro, porque me imagino que te entra un WhatsApp en la mitad de la composición, no debe ser fácil, ¿no? Exacto. ¿Cómo retomar? Exacto. Por otro lado, el proceso creativo no es que uno logra estar todo el tiempo concentrado, uno está inmerso las 24 horas. Me ha pasado a mí sí estás componiendo, que estoy con un amigo y me dice, che, ¿me escuchaste? Que me quedé colgado así, me ha pasado eso toda la vida. Mirá. Es como que después estás habitado por la música todo el tiempo. Es difícil decir, bueno, trabajé 8 horas, ya está. Yo trato cada vez más de a las 8 de la noche cortar y poner cualquier cosa en la tele. A veces, nada, un partido de fútbol, cualquier cosa que me desconecte, ¿no? Porque si no quedas ahí en la cama, y de hecho me pasa igual, me despierto a las 2 de la mañana y se me ocurre algo, estás después permanentemente. ¿Y hacer rutina física también para eso? Mucho. ¿Como algo que te gusta o como algo que es parte de la preparación, digamos, dar eso? Me gusta. Es también como un momento de conectarme un poco con el cuerpo, porque la composición tiene algo muy... cerebral. Si bien sí, se combinan varias cosas, pero hay una base que es muy cerebral. Entonces, ese momento de salir a correr, yo voy a correr 5 veces por semana, son innegociables. ¿Y escuchas música ahí? Cuando salgo a correr pongo música, sí. Ahí pongo otra música, pongo, no sé, Prince, una cosa así que me dé pilas para salir a correr, o no sé, los Red Hot Chili Peppers, escucho cosas que nada que ver para que justamente me dé fuerza. Mirá. Entonces, es como un momento que, nada, religiosamente, y ahora salgo temprano a correr. Estoy saliendo, a veces me levanto a las 6 de la mañana y empiezo el día así. Cuando está amaneciendo en París, voy ahí con los auriculares, llego a mi casa, ducha y arranco con la mente bien despejada, me viene bárbaro. Yeah. Y en términos de salud mental, meditación, terapia, ¿alguna herramienta usás también? Terapia. Soy fanático del diván de siempre, sí, me ha ayudado muchísimo. Y sí. ¿Freudiano, así, clásico diván o un poco de todo? Diván, y sí, el diván, de eso lo mantengo hace muchos años. Y también hago yoga. Tengo una profe de yoga en París, buenísima, muy amiga, y ella también me ha ayudado mucho. ¿Y eso lo fuiste descubriendo por tu lado o fue algo que por la vida lo fuiste incorporando? Mira, fui probando varias cosas. En un momento intenté con acupuntura, hice box también, me decía el tipo con el que hacía acupuntura que tenía que ir a descargar, yo tenía mucha fuerza. Hice box, hice acupuntura, hice yoga, hice una terapia que hice en Madrid el año que estuve ahora me olvidé, sofrología. Ajá. ¿Qué es eso? Es como una técnica que como que te hipnotizan y te pones en un sofá, entras como en procesos medio que estás medio dormido, y probé, bueno, un montón de cosas. Sí. ¿Y con otros colegas compositores sentís que eso es más o menos lo común o ves de todo el rango, digamos, de gente que le cuesta un montón conectarse consigo mismo? En general, digamos, los colegas, mis amigos, colegas, que tengo varios, no les gusta para nada el deporte. No les gusta. Yo desde chico me gustó mucho el deporte, entonces eso como que lo incorporé en mi cotidiano y se acentuó los últimos 10, 12 años. Sentí la necesidad de momento del día que estoy conectado con el cuerpo. Jugar a la pelota también, como se puede en París. En general el ambiente el ambiente de compositores es más cerebral, más... Sí, más de nada, termina en eso y hacer otra cosa, pero no nada físico. ¿Y sentís que eso impacta en la música después? ¿En tu tipo de música? Todo esto se influye, digamos, la naturaleza, la cosa física. Yo creo que sí, el estar conectado con el cuerpo, eso creo que te
te va generando como algo más fluido con todo lo rítmico también. Porque con la como cuestión conectado rítmica. con algo más básico, Exacto. digamos. Sí, creo que sí. La verdad no lo había pensado, pero... Mira. Che, y para ir redondeando, con la crítica, ¿cómo te llevas? ¿Qué te pasa cuando aparece esa nota o ese artículo o ese comentario juzgando la obra creada? Bueno, mirá, hasta el momento no he padecido nunca así una crítica negativa en un medio. He hecho montones de discos, de estrenos. Sí. Creo que el peor crítico soy yo. Sí. O sea, cuando algo sale mal en un ensayo o algo hay algo que decía el compositor Mauricio Kagel, uno puede estudiar muchísimos años, puede imaginarse la música en la cabeza, la puede tocar la computadora, pero el momento del primer ensayo, cuando uno empieza a escuchar la música, siempre es una experiencia nueva y un libro abierto donde aprendés montones de cosas. Nadie zafa de ese momento que decís, uy, esto funcionó muy bien, esta parte que creía que no, mirá, finalmente está muy bien, y al revés también, cosas que decís, esto estoy seguro que va a andar, y finalmente estás menos convencido. O sea, pero ¿cómo lo evaluás? ¿Que anda bien o no anda bien? Y porque por ejemplo, es muy subjetivo un efecto en la flauta que estabas seguro que iba a quedar bien y al final no era lo que te imaginabas. Sí. Son montones de enseñanza, por eso los ensayos son momentos que son así un tesoro para nosotros, sobre todo cuando es con orquesta, estás aprendiendo cosas, son momentos que los músicos te muestran, mira, esto mejor te hubiese convenido escribirlo acá o allá, y eso es buenísimo. ¿Y de los directores de orquesta qué aprendiste en ese sentido? O sea, ¿los elegís vos cuando hay una situación como esta o es una situación que toca el que toca de alguna manera? Generalmente el 95% de los casos es la orquesta o el coro que ya tiene su director o hay un director invitado. Cuando me ha pasado también de ser productor de un disco mío en el cual convoqué a un director que yo conocía, que me parecía que podía dirigir bien, pero 95% de las veces está impuesto el director. ¿Qué aprendí de los directores? Generalmente cuando nos encontramos antes de los ensayos me han hecho sugerencias en términos de matices, por ejemplo, esto te conviene ponerlo más fuerte, esto no sé qué, acá por qué no agregás un calderón. Ellos están en contacto con la materia permanentemente y yo por naturaleza soy alguien receptivo, sobre todo cuando percibo que es una persona sensible, cuando es una persona que me dice las cosas con buena intención, soy muy de escuchar. Entonces, por ejemplo, con el director venezolano hemos trabajado mucho. Yo estuve durante un año, antes, en el 2022-23, estuve en residencia en la Casa Velázquez de Madrid. Y el director vivía en una ciudad, Villarrobledo, ahora no me acuerdo el nombre, cerca de ahí. Entonces él venía a la Casa Velázquez y yo le hacía escuchar con los auriculares y él me hacía sugerencias. O sea que en el caso concreto de la obra que se tocó acá en Buenos Aires, diría que fue un proceso que el director participó del proceso creativo. Mira, y cuando hablas de la materia, que ellos están en contacto con la materia, ¿cuánto es el músico y cuánto es la música, ¿no? O sea, porque me imagino el director de orquesta también está siempre muy fino con los músicos en algún punto, ¿no? O sea, con los músicos que tocan. Hay reajuste, decir, che, mira, mis violinistas por ahí le pueden agregar este foco o esta mirada, o es medio como escindido una cosa de la otra. No, es decir, en términos futbolísticos, digamos, ¿no? Tengo tales jugadores que juegan de tal manera. Decís como si el técnico le pregunta al jugador, ¿te parece que queda bien que vos subas por...? Sí, claro, o sea, buena tal goleador que es bueno para los centros. Buena pregunta. Bueno, hay una cosa que es fundamental para mí en la relación con una orquesta, es que uno tiene que mostrar seguridad y convencimiento. No es, me parece... muy vertical la tarea, es muy... Y uno está siendo evaluado de una manera por 40 o 60 personas y empezar a preguntar a tal o buscar la aprobación de los músicos no es, en mi caso, una buena idea. Digamos que el lenguaje musical contemporáneo, clásico, es un lenguaje escrito.
los músicos tocan lo que está escrito. Claro. Podés en alguna situación, por ejemplo me pasó el otro día que el flautista me decía, esto te conviene usar una digitación en la flauta, pero es una cosa técnica de la escritura, pero no, esta parte del contrapunto de los chelos, ¿les parece que queda bien? No, eso jamás. Lo que sí se puede hacer es ver que hay una parte que no se escucha bien, por ejemplo que el oboe tiene un solo y no está pasando porque las cuerdas están un poco fuertes, entonces pedirles de bajar a las cuerdas un poco más y el oboe tocar un poco más fuerte. Cosas de equilibrio sí. Como pero la ecualización de una consola. Casi. Exacto, pero claro, cosas en términos ya de la escritura o de la estética, no, eso no se pregunta. No sé, se puede hacer un trabajo más de ese tipo si estás haciendo, por ejemplo, una obra para piano solo, en el cual te ves con el pianista 3 o 4 veces y ahí, si tenés buena relación con él, preguntarle, ¿qué te parece? Acá queda mejor esto con pedal o sin pedal, o acá repetir esto 2 veces. Me ha ocurrido, pero cada vez más tiendo a confiar en mi propia intuición y en lo que yo estoy escuchando. En eso, Eric Tanguy, que fue profesor mío, fue un maestro muy bueno en el sentido que yo iba mucho a buscar que él resuelva mis dudas. Uh-huh. Y él me decía, no, el compositor sos vos, o sea, hacete cargo de esto. O sea, confía en tu voz. Digamos. No esperes a que yo... A mí preguntame cómo se escribe tal cosa en el contrabajo, para eso estoy acá. Pero no esperes que te resuelva la cuestión formal, porque te voy a hacer mal si hago eso. Me voy a transformar como en una persona que te vas a transformar en alguien dependiente de mí. Entonces me decía, eso resolvelo vos. Y yo me enojaba a veces con esas respuestas, pero hoy le agradezco, porque eso... No son comunes, ¿no? ¿En un maestro en general o sí? Eran respuestas que tendían a desarrollar la autonomía. Claro. Y yo agradezco eso. O sea, en su momento yo me iba enojado y me decía, ¿por qué me contestas esto? Pero ahora, años más tarde, entendí que me hizo mucho bien. Yeah. Che, y un último tema así, por si querés entrar o no, digamos, ¿no? Hablábamos de la nota por la cual llegamos a esta charla y el tema de que te agreguen el tema tragedia personal junto a tu biografía. ¿Te pesa, no te pesa? Es como algo ¿qué relación tenés con ese tema, digamos? ¿Querés abrirlo, querés no abrirlo, digamos? No, sí, sin ningún problema. No, yo tengo plenamente asumida mi historia. Bueno, todo el mundo conoce la tragedia que hemos vivido en mi familia con el secuestro de mi tío, el suicidio de mi padre. Son temas que he trabajado tanto, que he hablado tanto, que siento que de alguna manera los he superado, ¿no? Uh-huh. O sea... ¿Vos cuántos años tenías? Cuando fue lo de mi tío, 6, lo de mi papá, 11. O sea, fueron hechos que me marcaron, sin duda, en mi vida, que los he trabajado mucho y creo que los he ido transformando en lo que soy. Uh-huh. Hoy en día y nada, y llevo con orgullo el apellido. Uh-huh. Y estoy orgulloso de mi papá, de mi tío, mi abuelo. O sea, creo que han sido personas muy emprendedoras, valientes. Puedo estar más de acuerdo o menos de acuerdo con algunas cosas. Uh-huh. O políticamente no sé si yo pensaría igual que mi papá en algunos temas, en otros tal vez sí. Pero en todo caso me han servido ellos con su vida, como ejemplos también de coraje. Mi papá fue una persona que realmente se la jugó buscando a su hermano, y eso creo que fue un modelo para mí, para jugármela en mi vida, para, como me decía Toquinho justamente una vez en un restaurante en París, decía, la vida nunca te va a dar el escenario perfecto para hacer las cosas. Hay que ser medio inconsciente para alargarse. Eso me quedó, que me dijo él también. Y bueno, todos esos modelos me han servido y me han marcado. Obviamente son hechos que me han, durante muchos años, dejado traumas y secuelas, pero de tanto hablarlos, de tanto elaborarlos, creo que son como cosas que han quedado atrás en mi vida y hoy, como te decía, en muchas cosas me han servido como modelos positivos. He logrado transformarlos en inspiración, en modelos. Uh-huh. Y bueno, en lo que yo me he ido transformando en la vida y en música y en obras.
¿Y sos de los que cree que esas señales que va dando la vida, hablamos de la música, de la naturaleza cuando eras chico, hasta los maestros que aparecen, sos de los que creen en la idea del destino, en la idea del azar, en la idea de que todo eso responde a un plan, digamos, ¿cómo las interpretás vos? Sin duda, soy muy de ver las señales de la vida y yo creo que este concierto en el Teatro Colón es como que el azar hizo bien las cosas, ¿no? Porque de alguna ¿El manera... azar o el destino, en ese caso? O sea, o el propósito El de azar, para qué estás el acá, destino, digamos, ¿no? ya no sé qué, pero bueno, digamos que el destino hizo que la orquesta de Nantes invite a un director venezolano que vive en Madrid. Y yo entré un año en residencia en la Casa Velázquez de Madrid para escribir mi primera ópera, lo cual era como un sueño grande que tenía, y que me encontré con el director en Madrid y a él le gustó mucho la obra y él la programa en el Colón. Fue como una coordenada que se construyó mágicamente. Yo creo un poco en la magia de la vida, estoy como siempre muy atento a esas llamadas, ¿no? Del destino. Y aparte creo que el Amazonas en sí es una voz súper potente, ¿no? O sea, sin duda. Y llevar la voz del Amazonas al mundo. Eso fue algo muy potente. Cuando estaba subiendo a saludarse, me pasó el último día con los indios que vino el cacique, como que me agradeció y me dijo, bueno, llevanos, defendenos cuando salís de acá, nosotros te hemos adoptado, defendenos. Y yo les escribí, estaba súper emocionado, le dije, va a haber una obra inspirada de ustedes, se van a tocar en el Teatro Colón. Ellos no saben lo que es el Teatro Colón, tuve que explicar, ¿no? Digo, es el teatro más importante de Argentina, uno de los teatros líricos más importantes del mundo. Y sin duda, digo, habiendo conocido montones de teatros hermosos, yo creo que el Colón es mi preferido. O sea, en términos estéticos es mágico. Me gusta más que la Scala de Milán, y no es por hacer nacionalismo realmente. Y para mí fue un honor llegar a ese lugar con toda esta coordenada de elementos mágicos que me trajo a mi país también, lo cual era un sueño como cualquier emigrante, ¿no? Volver a su país, poder presentar su trabajo, son como sueños que nos acompañan en el cotidiano, casi como algo épico. Yo ya lo había podido lograr en el concierto del Teatro Cervantes, que vine con un ensamble, con Toquinho en el Gran Rex, un concierto con la Filarmónica de Bariloche en el 2022, pero el Colón era como un sueño imposible, y la vida me regaló esta posibilidad increíble. Increíble. Me acuerdo, me viene a la mente porque cuando estábamos en la ciudad y nos tocó terminar el reciclado del teatro, y que fue el 25 de mayo de 2010, la reinauguración, el viernes antes, creo que fue, el jueves antes, se hizo una función para todos los que habían laburado en la recuperación del teatro. Todos los obreros, todos los artesanos, está todo el teatro lleno y se hizo una función de la 9ª Sinfonía. Y no me olvido más, la magia. Mira que tuvimos el G20 después ahí, que fue súper emotivo, pero la emoción de esas miles de personas que habían laburado con ese amor, ese detalle y esa energía, más la 9ª Sinfonía, fue como un momento que lugares mágicos como el Colón te regalan, ¿no? Como que hay algo ahí en ese lugar que es muy especial. Qué lindo. Che, y bueno, agradecerte y hacerte la última pregunta que hacemos a todos es... sumamos a Gabriel, de 18 años, a la charla. ¿Qué le dirías o qué le preguntarías o qué hablarían? ¿Qué me diría a mí mismo, sí, teniendo 18 años? Sí, se suma acá a la charla. Le puedes preguntar cosas también. Hay gente que ha habido todo tipo de respuestas. Que siga adelante con lo que desea. Si pudiese volver el tiempo atrás, diría... rodeate siempre tratar de seleccionar más tu entorno. Yo me he equivocado con algunas personas que eran muy cercanas en mi entorno, que me di cuenta que no eran las personas correctas para acompañarme en ese camino. Rodeate de personas que estén felices cuando te va bien,
y que te acompañen cuando no estás bien. No busques la aprobación de los demás. Eso, algo que aprendí, ya que tengo un poquito blanco acá. No busques la aprobación de los demás, confía en tu intuición, que es buena, y metele para adelante, trabaja mucho. Eso sí lo hice siempre, trabajar. Muchísimas gracias. Y gracias por lo que haces, en serio, y por lo inspirador de tu laburo y de tu creación. En serio, muchas gracias. Muchas gracias, Marcos.